Buenas tardes. Me dijeron no subas ahí porque hace mucho calor. ¿Qué estamos, en septiembre o en junio? Pero bueno, aproveche porque se termina. Como decía Esteban, los que se quejan del frío, ahora ¿de qué se van a quejar? El Señor les bendiga. Dale un beso al que está a tu lado y decirle Dios te bendiga. ¿Eh? Así dice la palabra, un ósculo santo. Dale un beso. ¿Eh? Y también saludamos y bendecimos a los amados que nos acompañan a través de Facebook hoy. Igual trataremos les prometo a los seguidores de Facebook, vamos a estar transmitiendo por Facebook y también por YouTube. No para que se queden los de Banfield en su casa, ¿no? Sino para los hermanos de lejos. ¿Sí? Bien. Vamos a leer uno de las historias, de las parábolas más hermosas que se encuentra, abran sus Biblias por favor, en Mateo capítulo 7. Matthew, capítulo 7, bien Luciano, ¿no? Brian es el profe de inglés. Mateo 7, 1, vamos a leer en el nombre del Señor, versículo 1 al 6 de Mateo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bueno, no es la parábola más hermosa, en realidad me confundí de versículo, es la palabra de Dios. Después vamos a leer la parábola un pedacito, pero no es una cosa hermosa para decir, ay, qué lindo, qué bien, ¿no? Quiero que me pase esto. No, es una reprensión del Señor. No se conviertan en jueces de los demás. Y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes tratan a los demás. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen los otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras en el ojo del otro que hay una basurita y no te dieras cuenta que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basurita que hay en tu ojo, si en tu ojo tienes una rama? Hipócrita. Primero sacas la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. No den a los perros las cosas que pertenecen a Dios, ni echen delante de los cerdos lo que para ustedes es más valioso. Los cerdos no sabrán apreciar su valor y los perros pueden morderte. Qué simpático, me dijeron. Parece, ¿cómo se llama el cerdito valiente? Bueno, ese. Podríamos decir, leyendo esto, que el Señor Jesús quiere decir, no seas juez crítico, pero pone el equilibrio rápidamente, pero tampoco desechen todo el discernimiento. O sea, por un lado está diciendo, no sean jueces que condenan y envían a todos al infierno. Pero por otro lado, tampoco dejen pasar por alto las cosas. Corríjanse, sean ustedes aplicados en obedecer la palabra de Dios y así pueden corregir el error del otro hermano. El mensaje de hoy se titula El cerdito pródigo. Yo sé que algunos se han reído, que les ha causado gracia. No es un título original, no lo inventé yo. Esto se ha predicado, obviamente, se ha enseñado este tema.
Alguien dijo, las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. ¿Cuántos son ovejitas del Señor? No van a decir, ¿no? ¿No? El cerdo hace algo así, ¿no? Oink, oink, hace, ¿no? ¿Saben qué dicen los que saben que los cerdos son animales limpios, dicen en realidad? Se revuelcan para mantenerse frescos, puesto que estos animales carecen de glándulas sudoríparas, entonces ellos así regulan su temperatura. El tema es que ellos se embarran y hay basura y hay estiércol y parece que se ponen felices allí, se revuelcan allí. Entonces, humanamente hablando, nosotros vemos como a los cerdos como sucios, comparado con otros animales que son más limpios, por ejemplo, una oveja. Aunque los judíos no eran cuidadores de cerdos, van a escuchar esta palabra muy seguida, la palabra cerdos. Es evidente, a juzgar por los evangelios, que ciertas personas, probablemente no judías, que vivían dentro del territorio de Israel, sí se dedicaban a cuidar, su oficio era cuidadores de cerdos, de hatos de cerdos, como pasó en el incidente de los demonios saliendo de aquel endemoniado, ¿se acuerdan? Garadeno, y que de repente los cerdos se suicidaron en masa, ¿se acuerdan? A los cerdos se les menciona alrededor de unas 20 de veces en la Biblia. Van a encontrar la palabra cerdo, 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 cerdito, chancho. La palabra hebrea que suele usarse es jasir, que proviene de una raíz que significa literalmente encerrar. Quizás esto se deba a que tales animales estaban generalmente encerrados en sus posilgas. De hecho, la palabra posilga tiene que ver con cerdos. El término griego para el plural de cerdos es koiros y aparece con frecuencia en el Nuevo Testamento. Su traducción al latín es porcus, de donde deriva el término castellano, muy bien, puercos. La diversidad de nombres vulgares que recibe este mamífero doméstico indica la gran utilización que ha hecho siempre de él el ser humano. ¿Cuántos comen salchicha? ¿Cuántos comen su hot dog después que termina la reunión? Está comiendo hocico de cerdo usted. La porcicultura o crianza de los cerdos emplea diferentes términos para referirse a ellos, tales como gorrino, cochino, marrano, berraco, lechón, puerco, chancho, etc. Al ser un animal considerado impuro en la ley de Moisés, era un animal que no se comía, en la dieta judía no comen cerdo, estaba prohibido para los judíos comer su carne. Esto le diferenciaba de otros pueblos idólatras que sí comían cerdo, por ejemplo, Isaías 65:4. Se la pasan comiendo cerdo, dice ahí. ¿Qué enseñó el Señor al pronunciar estas palabras? No deis los santos a los perros, el último versículo que leímos recién de Mateo 7. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Debemos aprender, amados, a tener discernimiento y sentido común. Lo santo, cuando habla este texto, lo que es no tiren a los cerdos, no tiren a los chanchos, lo santo, y las perlas son en realidad, es una alegoría de lo espiritual. Está diciendo, no le den las verdades espirituales que son para nosotros de estimable valor. ¿Cuánto amamos al Señor? ¿Cómo demostras tu amor al Señor? Obedeciendo su palabra. Si me amáis, guarden mis mandamientos. Entonces, si alguien viene a hablar mal del Señor y mal de su palabra, ¿cómo es tu reacción? ¿No? Porque para vos es valorable, no tiene precio, es invaluable, ¿no? Las palabras de Dios. Mientras que los perros y cerdos eran dos de las especies de animales más despreciadas, y decir hasta repugnantes para los judíos.
A veces también llamaban así despectivamente a los gentiles. Le decían chanchos. Y de hecho a veces nos dicen así, en su idioma nos dicen cosas. Sin embargo, también así despectivamente nosotros también decimos cosas. Bueno, no seamos así. Sin embargo, Jesús tenía en mente un significado mucho más amplio. Toda persona incrédula y rebelde al mensaje del Señor representa al cerdo. ¿Cómo? ¿Qué representa el cerdo? Toda persona incrédula y rebelde al mensaje de Jesucristo. Ese es un cerdo. O sea, cuando el Señor dice, no está diciendo obviamente que tiene que ver, ¿no? Porque está hablando de no juzgar, está hablando de ser quítate la viga que está en tu ojo, no seamos jueces, y de repente se mete con los animales. Está hablando, amados, a las personas, pero toma como un ejemplo al animal repugnante para ellos en ese momento. Sea quien sea cualquier persona que no quiera apreciar los valores espirituales del Evangelio, de su palabra, esa persona está representada en el Evangelio de Mateo capítulo 7, allí por Jesús como un cerdo, no soy yo. Es Él que lo determina así. Vieron que vimos que hay ovejas y hay cabrejas, también hay cerdos. De ahí, amados, que el buen sentido común y el adecuado discernimiento espiritual debe acompañar siempre el verdadero testimonio cristiano. Desde luego, hay que evangelizar. ¿Cuántos están de acuerdo que hay que evangelizar? Bien. Pero, en ocasiones, es mucho mejor guardar silencio que poner en ridículo la causa de Cristo. El Evangelio va dirigido a todo el mundo, eso lo sabemos, pero solo beneficiará a aquel que reconoce y acepta con sinceridad ese mensaje, como lo hiciste vos. Léeme versículo 6, Mateo 7. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esto es una parte del sermón de la montaña, ¿saben, no? El sermón del monte. Y para entender su significado tenemos que entender el contexto y la ubicación dentro del sermón. Así de esa manera se estudia la Biblia, rodeando todo, por qué lo dijo, en qué momento lo dijo, a quién se lo dijo, qué significa, como recién acabamos de investigar, qué significa eso. El Señor Jesús acababa de terminar de instruir a la multitud sobre el juicio y la reprensión. Una cosa es juzgar como una forma condenatoria y otra cosa es reprender. Nosotros no somos quienes para condenar a nadie, sí, para reprender. Pero para reprender tenés que sacarte primero tu falta. Como creo que leíamos vez pasada, no sé en qué enseñanza, tú que dices no hay que robar, robas. Tú que dices que no hay que adulterar, adulteras. Maestro, enséñate a ti mismo, ¿no? Entonces es el mismo significado. El Señor decía, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y además le agrega, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Luego en el versículo 6, el Señor modera estas admoniciones y nos muestra la diferencia entre juicio y discernimiento. No debemos ser jueces hipócritas, pero debemos ser capaces de discernir, escuchá, a los cerdos, porque algunas son ovejas, la mayoría son ovejas. Hay cabrejas, el que no sabe qué es esto, es un híbrido, lo vimos el domingo pasado. Pueden buscar por allí el video. Y también hay cerdos. Y tenemos que discernir para que no echemos, porque nos está advirtiendo el Señor, no echen vuestras perlas a los cerdos. Antes de que Jesús diga esto, no eches tus perlas delante de los cerdos, dijo, no deis lo santo
a los perros, que posiblemente podría ser próximo tema de una próxima predicación. Una analogía mencionando a los perros también se usa en Proverbio. ¿Cuántos tienen perritos? Yo tengo 2. ¿Tienen? ¿Aman a los mascotas? ¿La cuidan? La vez pasada veía un cartelito que decía, se lloraba por la película de Richard Gere, no sé cómo se llama esa película, no recuerdo. Que lloran por esa película. Y el perro se está congelando muerto de hambre en el patio. Cuidemos nuestros animalitos, ¿no? Démosle de comer, su agüita, etcétera. La vacuna y todo lo demás. Pero, ¿cuántos vieron al perro que come y está enfermo y tira todos los fideos, todo lo que le diste? Y después se lo come de vuelta. Terrible, ¿no? Como el perro vuelve a su vómito, el necio repite su necedad. Lo leí yo, perdón, sí. Proverbios 26:11. Como el perro vuelve a su vómito, el necio repite su necedad. Amados, podemos equivocarnos, pecar si querés, pero no podemos vivir equivocándonos, no podemos vivir pecando. Porque una cosa es cometer un pecado, una cosa es cometer un error y otra cosa es practicar el pecado, practicar el error. Si vos estás, como hoy decía el pastor Chuy, tomando un poco sus palabras, si pasan un mes, 2 meses, 1 año, 5 años, 10 años y seguís en la misma calecita de pecado, vos se duda de tu nuevo nacimiento. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y no hay pecado, no hay cadena, no hay vicio, no hay nada que te esté atando, atadura, que Dios no pueda librarte. Una doble referencia a los cerdos y los perros también se encuentra allí, ahí lo lees sin Segunda de Pedro, ese es un texto también muy interesante, Segunda de Pedro 2:22, que también se ve que toma Proverbios 26:11. Segunda de Pedro 2:22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. En el cieno, o sea, en la ciénaga, no en el cielo, en el barro, en la suciedad. En su sermón, el Señor usa perros y cerdos como representantes de aquellos que ridiculizan, rechazan y blasfeman el Evangelio una vez que se lo presenta. ¿Cuánto les pasó que ustedes le presentaron el Evangelio y se han burlado? Pero no se desanime por eso, siga insistiendo. Ahora, si esa persona sistemáticamente rechaza, se burla y hasta te amenaza, si le hablas, no le hables más. Es un cerdo. Fuerte, pero lo dijo el Señor. Los cerdos representan a los enemigos de la cruz, a los enemigos del Evangelio. Son aquellos que inclusive conocen lo que Dios dice, pero lo rechazan en su corazón. Inclusive algunos hasta asisten a la iglesia. Y cuando escuchan la palabra tajante como esta, que a veces cuesta darla, que revelan la condición pecaminosa, muchas de estas personas que representan ese animalito temen por sus almas. Dicen, ay, no quiero ir al infierno. Pero luego deciden hacer caso a su corazón. Deciden hacer caso al mundo, a los amigos, a la influencia y al diablo. Cerdos. Como el caso de Herodes, ¿se acuerdan de Herodes? Que escuchó alegremente a Juan el Bautista, pero después lo decapitó. Marcos, capítulo 6:20, si lo podés poner en la pantalla, Marcos 6:20, yo lo leo en palabra de Dios para todos, Marcos 6:20, dice, Herodes, escuchá lo que dice esta versión, dice muy parecido a la clásica, Herodes temía, dice, Herodes le tenía miedo a Juan, porque sabía que era un hombre recto y santo, y por eso lo protegía. A Herodes le gustaba escuchar a Juan, pero siempre se inquietaba con lo que él le decía. ¿Vieron? Yo tengo situaciones, me han pasado, que personas que me ven y parecen que ven al cuco. ¡Ay, el pastor! ¿No?
Una me vio, me acuerdo que fue en Banfield, me vio una señora que iba a la iglesia, me vio y estaba fumando. Una humareda, se parecía que venía un tren ahí. Y de repente me ve y hace ping, hace volar y hablaba y le salía el humo todavía. Ay, pastor, ¿qué me va a decir usted? Y ustedes, encima los pastores disciernen un olor a humo, no hace falta ni discernir. Pero le tienen más miedo a un hombre que el Señor, que está en todos lados. Cuando Jesús compareció ante este mismo Herodes, no le respondió a ninguna pregunta. A este Herodes que le tenía miedo a Juan, y cuando Juan le hablaba, temblaba porque sabía que era de parte de Dios, este mismo Herodes, ya en otra postura, Jesús, todo golpeado, prisionero, está delante de él. Lucas 23, 8 al 9. Jesús compareció ante este mismo Herodes y Jesús no le respondió a ninguna pregunta de Herodes, ni accedió a sus peticiones, porque Herodes era un cerdo. Fuerte, ¿eh? Lucas 23, 8 al 9, si lo puedes leer, ¿sí? Lucas 23, 8 al 9. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. A Herodes le tenía miedo al predicador, al profeta, a Juan. A Herodes le encantaba escuchar a Juan, pero aunque lo inquietaba. Herodes se puso contento cuando ve a Jesús. ¿En qué situación estaba Jesús? Quería conocerlo y después le pide que haga un milagro, alguna cuestión. Y Jesús no le contestó nada. Amados, ¿habrá gente así? Que escucha la palabra y quiere escuchar porque sabe que le da, pero... Y después terminó decapitando a Juan y terminó lavándose también en cierta manera las manos con Jesús. Y él también fue cómplice de la muerte de Jesús. No debemos, amados, exponer el Evangelio de Jesucristo a aquellos que no tienen otro propósito que pisotearlo y volver a sus malos caminos. Hay personas que insisten en rechazar lo que se le habla y siguen con sus cosas. Y cada vez peor. Compartir repetidamente el Evangelio con alguien que continuamente se burla en la oficina y todos se terminan riendo de vos y termina siendo no bueno. Y dice, no, yo padezco por Cristo. No nos confundamos. Compartimos repetidamente el Evangelio a esas personas que se burlan, ridiculizan a Cristo, y eso es como echar perlas a los cerdos. Podemos identificar a tales personas a través del discernimiento que se da en alguna medida a todos los cristianos. Y vamos a leer 1 Corintios. Tienen ganas de leer la Biblia, ¿no? Porque vamos a leer la Biblia. ¿Amén? En una iglesia cristiana leemos la palabra del Señor. 1 Corintios 2, 15 al 16, yo sé que estos textos no te lo pasé sin, pero ahí se van sumando. 1 Corintios 2, 15 al 16. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces, si tenemos la mente de Cristo y si el Señor nos instruye, aún podemos discernir a esas personas y no caer en el peligro de ser despedazados por esa persona al darle una perla tan preciosa que es el Evangelio y lo pisotean, se burlan y terminan dañándote. No. El mandamiento de no echar nuestras perlas a los cerdos no significa que nos abstengamos de predicar el Evangelio. Ojo con esto. Predica a tiempo y fuera de tiempo, claro que sí. Jesús mismo, el Señor comió y enseñó a personas pecadoras, a recaudadores de impuestos, personas totalmente despreciables en aquellos tiempos. En esencia, la instrucción de Mateo 7:6 es la misma que el Señor dio a sus apóstoles cuando dijo: si alguno
no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Chau. ¿Cuántas veces fuiste a la casa de alguien y no te quiso recibir? Es feo eso, ¿no? Y sale el nene y dice, mi mamá que no está, no te quiso atender. ¿No? Ya entendí, ya me voy. ¿No? Es terrible. Así, amados, es rechazado el Señor por mucha gente. Lo que acabo de leer está en Mateo 10:14. Debemos compartir el Evangelio, pero cuando se vuelve evidente que el Evangelio no es bienvenido, amados, el Evangelio no es una baratija. El Evangelio no es una oferta que por favor, tómelo, agárrelo, hágale un favor a Jesús. No. Tenemos que seguir de largo. Prediquemos porque seguramente hay buena tierra, hay corazones dispuestos a escuchar el Evangelio de salvación. Pero también están los cerdos. Somos responsables de compartir la buena noticia, no somos responsables de la respuesta de la gente a la buena noticia. Algunos se frustran, salen a evangelizar y claro, 5 de entrada le dijeron que no, ya no quiere predicar más. No, tenés que seguir predicando. No importa que te digan que no. Quizás esa persona se guarda el tratadito o algo, o lo agarró la nena, qué sé yo, o la esposa, y uno de ellos decide buscar al Señor. Miren los milagros que Dios ha hecho a través de un texto bíblico. No nos desanimemos de predicar el Evangelio porque nos digan no. Lo que estoy diciendo es, si vos tenés a una persona que ya la conocés y rechaza y vive toda la vida rechazando, bueno, esa persona realmente no quiere saber nada con Dios. Solamente ora por ella y Dios la traerá. Te va a decir, che, ¿me puedes hablar de Dios? ¿Me puedes decir todo eso y te pido perdón porque te he rechazado todos estos años? Los cerdos no aprecian las perlas, no las aprecian. Y algunas personas no aprecian a Cristo, ni lo que Él hizo, ni menos su palabra. De ahí nos damos cuenta si somos cerdos u ovejas. Porque dice, el que oye mi voz me seguirá. El que oye mi palabra me seguirá. El cerdo que hace, pisotea eso precioso. Nuestro trabajo no es forzar las conversiones ni meter al evangelio a la gente agarrándola del cuello, ¿no? Como una vez escuché uno que a punta de escopeta entró a un bar a predicar, ¿se arrepienten o no se arrepienten? ¿Quieren conocer a Dios? Los mando yo acá. ¿Sí? Pasó eso una vez. No es así. No tiene sentido predicar el evangelio de las perlas a los cerdos. Las instrucciones del Señor a sus apóstoles sobre cómo manejar el rechazo era simplemente ir a otro sitio, ir a otro lugar que seguramente sí hay gente que quiere escuchar. Hay otras personas que necesitan oír el evangelio y están listas para oír. Lo que pasa es que vos no sabés quiénes son, entonces por eso tenés que predicar el evangelio. ¿Amén? ¿Quedó claro eso, no? No, el pastor dijo que no hay que predicar más, listo, cerramos el ministerio de evangelismo. No, todo lo contrario. Hay que redoblar esfuerzos y predicar el evangelio de Cristo, predicar a Cristo. No para traerlos a casa de oración ni al pastor maravilloso que hay en algún lugar. A Cristo. No importa la iglesia, o sea, mientras sea una iglesia cristiana, todo bien. Aunque bueno, hoy es otro tema que pudiéramos ahondar, pero bueno, el Señor guiará a sus ovejas. Y hablábamos vez pasada que el Señor hará que ninguna oveja se pierda, porque Él las guardará de los malos pastores, ¿se acuerdan, no? Como el Señor los guardó a ustedes. Bien, en su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca, lavada, vuelve a revolcarse en el lodo. Pedro, Simón Pedro, es quien nos presenta la parábola del... Quiero citar, como dijo el hermano Bernard Magui, es un predicador que sigo mucho, y el título ese es de él, Cerdito Pródigo. Y realmente es maravilloso, impactó mi corazón su mensaje. Y por supuesto, se basa en la parábola del hijo pródigo. Y aquí sí vamos a leer una de las parábolas más maravillosas y más hermosas que podemos leer en las Escrituras. Ustedes recuerdan que el Señor Jesús mencionó la parábola del hijo pródigo, y es una de las grandes parábolas que habla de aquel que está perdido. Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 24. Lucas 15, 11 al 24. También dijo,
Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aleluya. Demos un aplauso al Señor por su corazón, ¿no? Gracias, Señor, por tu amor. Y la representación del Padre es el mismo Dios. Él está esperando, como dicen, que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo? Con los brazos abiertos, como aquel hijo pródigo que a lo lejos quizás estaría ese padre en la colina esperando. Cada tanto se ponía a mirar al horizonte. En esta parábola, bueno, aparecen varios personajes, ¿no? Obviamente el padre, el hijo, los cerdos. Bueno, después está otra historia, el hermano mayor. Pero me detengo en lo de hijo. Este hijo nunca perdió su condición de hijo. Hay hijos del Señor, hijos que van a ir al cielo, y hay hijos que van a ir al infierno. Son hijos. Un padre puede tener varios hijos. Uno es un hijo excelente, es un ingeniero, o es un gran trabajador, es un albañil, se gana el pan con el sudor de su frente, tiene bien a su familia. Y el otro hijo está en la cárcel por matar a una persona. Los dos son hijos. Pero, amados, guardemos esa condición de hijos para la gloria del Señor. Porque dice la palabra del Señor en donde estamos, en Juan, abra su Biblia en Juan capítulo 1, versículo 12, hablando de la condición de hijos. No cualquiera es hijo, pero miren lo maravilloso que es ser hijo de Dios. Juan, el Evangelio 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tremendo. Estas personas que reciben ese poder de ser hijos de Dios son personas que no pisotearon las perlas, son personas que no rechazaron el mensaje, son personas que se dieron cuenta de su condición de pecador, se arrepintieron y fueron lavados y limpiados y hechos nuevas personas. Dice la versión Palabra de Dios para Todos, pero
a los que lo aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Como este hijo pródigo. Y que este hijo pródigo era un hijo de Dios, pero en un momento él decidió dar la espalda. Tremendo. Qué bueno que este hijo a tiempo volvió. Qué bueno que este hijo volvió a tiempo y no se perdió. Porque podía haber sido un hijo perdido en el infierno. Aunque algunos rechazaron esta revelación de repente, con respecto a que nos dio potestad a todos los que creímos en Él y le aceptamos en nuestros corazones, nos hizo hijos de Dios. Algunos han rechazado esta revelación, otros la recibieron y por lo tanto se volvieron hijos de Dios. Algunos, si lo ponemos en contexto, algunos pisotearon estas perlas, algunos despedazaron a los que le predicaron ese mensaje, lo rechazaron, pero otros no, otros recibieron con buen corazón, con un corazón noble, recibieron el mensaje y al creer y arrepentirse se transformaron en hijos de Dios. ¿A través de qué? Del nuevo nacimiento. ¿Por ser qué? Por ser engendrados de Dios, porque el nuevo nacimiento es eso. Al final de la historia no es la tragedia del rechazo, sino la gracia de la aceptación. Gracias a Dios que todos los que están aquí, o por lo menos la mayoría, el grueso de la congregación de este lugar, ha aceptado la gracia del Señor. Más a todos los que le recibieron, dice, más a todos los que le recibieron, la idea de recibir a Jesús, algunos no están de acuerdo con esta expresión, dicen, no, ¿cómo nosotros vamos a estar recibiendo si Él es Dios soberano y Él al que quiere acepta, al que no rechaza? Enseñan algunos, ¿no?, que Dios es un Dios parcial que salva un numerito nomás, ¿no? Pero acá dice, ¿no?, la palabra, más a todos, no dice a un grupo, o los elegidos, o a los predestinados, dice a todos los que le recibieron. La idea, amados, de recibir a Jesús es bíblicamente válida. Amados, miren, no demonicemos la oración del pecador. No demonicemos la oración del pecador. Señor Jesús, repita conmigo, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento. Esa oración no salva, pero lo estás ayudando a acercarse al Señor y el Señor lo salvará. No está mal hacer la oración, amado. La oración no es mágica. ¿Ya oraste conmigo? ¿Repetiste? Sí, con fe, con confianza, sí. Entonces ya eres un hijo de Dios. No, tiene que dar fruto. Pero esa persona, amados, que realmente te dice, ayúdame, ¿cómo tengo que hacer? Ayúdale a orar. Porque se han vuelto, amados, muy escépticos en esto. No, la oración no salva. No, ya sabemos que la oración no salva. El poder no está en la oración, sino el poder está en el Padre que está en los cielos. La idea de recibir a Jesús es válida. Necesitamos aceptarlo. Esto es algo volitivo, es algo de la voluntad. Necesitamos aceptarlo o rechazarlo. Hay dos caminos que uno toma cuando escucha el Evangelio. Aceptarlo o rechazarlo, es así. Entonces, más a todos los que le recibieron, solo es otra forma de decir a los que creen en su nombre. Creer en su nombre es recibirle. Dijo un predicador, la fe es descrita como recibir a Jesús. Es la taza, acá tengo una taza, vamos a ver el ejemplo. Es la taza vacía colocada bajo la corriente que fluye, la mano pobre tendida por limosna del cielo. Eso es creer. Es como cuando uno dice, como hoy decía Esteban, levante su mano y adora al Señor. El Señor recibe mi adoración. Señor, quiero tu bendición. Es recibir. Entonces, potestad, ¿qué nos dio? Potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra hijo es usada como una expresión de cariño, de un amor muy, muy profundo. Dice, lo leo aquí, Lucas, anótalo, Lucas 15:31, y le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. ¿A quién se lo dijo? Al hijo mayor, el que estaba celoso, al que estaba enojado porque alguien se salvó, ¿no? ¿Cómo puede ser que alguien se enoje? Amados, ¿están ahí? Hola, probando, sí. Amados, amémonos unos a otros porque esa es la señal del Espíritu Santo en nosotros. Cuidemos a los que están dentro,
Algunos quieren salir a ganar almas para Cristo, dice, ¿no? Y no aman a los que están adentro. ¿Para qué? Para meterlo adentro y lo transformar en tu enemigo. Afuera lo amás, las almas perdidas, dice. Una vez que está adentro, más si le dieron a un ministerio porque el Señor lo llama, ¿y ese quién es que está ahí arriba? Hace 2 días que vino. ¿No? Y empiezan los celos del hijo mayor, ¿no? No, amados, es una expresión de cariño, hijitos, hijo mío. Los creyentes, ¿cuántos son creyentes? Los cristianos, creyentes cristianos, son los pequeñitos del Señor. ¿Por qué? Porque somos de Él, nacimos de Él es nuestro papá. A ver si entendemos eso. ¿Amás a tu hijo? Hijo, ¿amás a tu papá? Hijo, ¿dónde está mi hijo? ¿Amás a tu papá, hijito? Ese amor filial es hermoso, ¿no? Pero más profundo es el amor de Dios. Imagínense si el amor filial que uno da su vida por sus hijos, ¿no? El Señor literalmente dio su vida por nosotros y somos sus hijos, le pertenecemos. Así como vos cuidás y amás a tu hijo y te preocupás por su salud, si comió, si está bien abrigado, etcétera, etcétera, así el Señor se preocupa por vos, porque sos su hijo. ¿Lo entendés? No son engendrados de sangre, dice el versículo que sigue. ¿Lo tenés? ¿Sí? Juan 1:13 sería, ¿no? A ver si no estoy mal. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Fue voluntad del Señor. Juan nos recuerda la naturaleza del nacimiento. Los que lo recibieron son nacidos de Dios, no por esfuerzo o logro humano, no por lo que vos haya hecho por Dios, sino por lo que Él hizo por vos. Son no de sangres, es en plural, aparece en el original griego, sangres. Es curioso el plural, que podría señalar a la acción de ambos padres, porque son 2 sangres que se juntan, o podría referirse a la sangre como conforman muchas gotas de sangre. Es indistinto, pero dice así el griego. Este nuevo nacimiento, amados, es algo que trae cambio a la vida. Si vos naciste del Señor, si antes eras un ladrón, eras un boca sucia, un delincuente, un adicto, no sé, lo peor, un pervertido, etcétera, 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 un religioso, ahora tu vida cambió. Ahora sos otra persona. No te mejoró, sino que te cambió totalmente. Sos otra persona. Es como aquella historia del mendigo a príncipe. El mendigo tenía todo tipo de carencia, dormía en la calle, sufriendo fríos, peligros, y de repente algo pasó y era un hijo real. Esas películas, ¿viste? Y de repente lo entronan, muere el padre y él queda como el rey. Tremendo. Bueno, más o menos así es la historia nuestra, amado. Estábamos en alcantarilla como los cerdos, entre mugre. Y el Señor nos sacó de allí, nos limpió y nos honró. Al ser adoptados como hijos de este gran Padre, amado, nuestra vida cambia en su totalidad. No parcialmente. No como, viste que a veces tenés que hacer algo en la máquina y viste que se llena y no se llena y nunca se termina de llenar. No. El cristiano cuando viene a Cristo se llena completamente y es verdaderamente un hijo de Dios. Claro, lógico que hay un proceso de cambio. El Señor te va a limpiar y te va a pasar ese cepillo de acero, ¿no? Como dice esa canción, va a doler el proceso, va a doler, no va a ser fácil. El Señor te va a, como el barro, ¿no? Apachurrar todo y, ay, no me gusta. Bueno, pero ese es el trato. Si no, pronto vas a extrañar tus ajos y cebollas de Egipto. Yo cuando estaba en el mundo estaba mejor. Bueno, vuelvo al mundo, querido. Porque, amados, esto no es fácil, pero no es imposible. Porque
No hay imposible para Dios. El hijo pródigo, amados, es el hijo, no presenta como un pecador puede llegar a ser un hijo. Todos hemos sido pecadores y hemos llegado a ser hijos. Pero no, en este caso no presenta cómo un pecador puede llegar a ser hijo, sino cómo un hijo puede llegar a revolcarse en el pecado. Es una historia, la parábola del hijo pródigo, conocida, y no vamos a entrar en detalle, exégesis y todo esto, sería muy largo. Yo por mí, de mil amores, me encanta, a mí me encanta enseñar, compartir y predicar, pero triste que pasan las horas y el cuerpo se cansa y es comprensible. Pero podés recordar que había un padre que tenía 2 hijos. ¿Te acordás de la parábola? ¿Cuántos acuerdan la parábola? Vamos, despierten. Levanten su mano los que recuerdan la parábola. Si no, la leo y la explico toda. ¿La recuerdan? Bien. Uno de esos hijos, el más joven, quería irse a un lugar apartado, ¿no? ¿Cuántas veces nuestros hijos no quieren independencia, no? Bueno, ¿querés independencia? Bueno, pagar la luz, ahora que aumenta un 150%, pagar la luz, pagar el teléfono, la comida, el viático, la sube, el tren, el subte aumentó, no sé cuánto está ahora. Y independizate, hijito, mira qué fácil que es. No, mamá, me quedo con vos. Es una historia conocida, la conocemos. Uno de esos hijos, el más joven, quería irse a un lugar apartado, lejos, para hacer lo que su corazón le dictara. Yo voy a hacer lo que me diga mi corazón. Perverso corazón. Él se apartó de su hogar. ¿Y qué hizo? Y se fue a divertir. Se fue al jolgorio, ¿no? Se fue de jarana, de parranda y de fiesta. Tenía bastante dinero, imagínate. Se llevó la parte que le correspondía. Y con él, obviamente, tener dinero, los amigos, quiero tener 1 millón de amigos, un por otro. Se te llena de amigos porque tenés dinero y si sos Paganini, vení, yo invito. Otra ronda más, invito yo, están todos. Pero cuando se patinó todo el dinero, tuvo que salir a buscar trabajo. Este no sabía ni cómo agarrar la escoba, porque era hijo de papá, tenía todo allí. Seguros. Amados, oramos para que venga un técnico a cambiar este cablecito. Vamos a hacer ayuno y oración. Bueno, estamos seguros que cuando el Señor Jesús dijo esto, los publicanos y los fariseos se estremecieron porque un joven judío, porque era judío, nunca podía descender más bajo que eso. Es decir, él había descendido lo más bajo que se podía descender, terminar rodeado de cerdos. Y dice, y comenzó a haber hambre en aquel lugar y anhelaba comer la comida de los cerdos, más bajo imposible. Podríamos decir, amados, que ese joven estaba usando drogas. Se había entregado al sexo, se había hecho las peores cosas que se puede haber hecho, las hizo él. Este joven se fue, hizo lo peor delante del Señor, ya estaba en falta, estaba en pecado, había afrentado contra el nombre de su padre, de su familia, y para empeorar la situación terminó en un chiquero. Ahora, podemos hacernos esta pregunta. ¿Qué se puede decir en cuanto a este joven, no? Alguien lo explica de esta manera. Supongamos que el muchacho hubiese muerto en ese chiquero. ¿Le agarró triquinosis, la enfermedad del cerdo? ¿Sí, no? Le agarró triquinosis, ¿no? Supongamos que el muchacho se muere. ¿Qué hubiera sucedido, no? ¿Dónde iría su alma? ¿Al cielo, imagínense usted? Bueno, si él hubiese muerto en el chiquero, hubiera ocurrido algo seguro. Moría, pero no hubiera llegado a ser un cerdo muerto. No, vienen los peritos, los policías de ese tiempo, ¿no? Se murió un cerdo, dice. No, se murió una persona. Y esa persona era un hijo de una persona acaudalada. Era un hijo que dejó su hogar. Y era un hijo cuando llegó a ese país apartado y alejado. Nunca el padre lo desechó como a hijo. Si no, no lo hubiese recibido. Yo no sé si alguno se siente identificado, amados, o si tenés a alguien que le esté pasando esto. Estuvo en la iglesia, adoró al Señor con nosotros, hasta nos enseñó la palabra y hoy está en el chiquero. ¿Qué hacemos con esos? Oramos por ellos.
Y si podemos un llamadito, un mensaje, che, ¿qué es de tu vida? ¿Estás congregando? ¿Eh? Él era un hijo cuando estaba viviendo en pecado, era un hijo. Y él es un hijo cuando llega al chiquero. Y ya que él era un hijo, él tenía que hacer una declaración algún día. Y ningún cerdo podía haber hecho esa declaración. Y este relato se va transformando en algo un poco insólito, porque el cerdo termina hablando en este relato. Por eso el cerdito pródigo. Y él, hablando en su angustia, imaginémonos, todo sucio, todo rotoso, todo olor a estiércol de los cerdos, y él hablando a sí mismo, dice, mi padre se encuentra en esa gran casa allí lejos. Tiene siervos, tiene empleados que están viviendo mejor de lo que estoy yo ahora. Y yo soy el hijo de él. Y estoy viviendo aquí entre los cerdos. Y él dijo, me levantaré e iré a mi padre. Yo hace mucho, tenía 15 años cuando escuché este mensaje. Y el predicador, tuve el privilegio de escuchar tremendos predicadores que venían de otros países. Y él dijo, cualquiera podría decir que vivo este hijo, ¿no? Es un vivo bárbaro, ¿no? Se gastó toda la plata, hizo la que quiso, ¿no? Y ahora que le aprieta los zapatos, se acordó del papá. Qué vivo que es, ¿no? Amados, muchas veces ese es el pensamiento del hijo mayor. Y muchas veces nosotros también. Saben que, como decíamos en la prédica anterior, ¿no? Muchas ovejas no quieren volver por temor a la crítica de los que están adentro. Ah, apareciste, era hora, ¿en qué anduviste vos? No, amados, cuando usted vea una carita que hace rato no ve, abrácelo y dígale, qué lindo verte, que Dios te bendiga. Saben que eso es suficiente para hacer sentir bien a una persona para que continúe. Ahora ningún cerdo podía decir eso, a no ser que se esté dirigiendo en la dirección opuesta, ¿no? La siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿qué va a hacer el padre con este muchacho? ¿Qué es lo que va a hacer? Vos, no sé si te pasa, tenés un hijo que te maltrató, te robó, se fue de la casa, hizo de todo. Quizás diga, no quiero ni que vuelva este. Puede pasar. Pero no es el caso de este papá, que representa a Dios. Una vez una hermana tenía una hija que tenía todo, tenía una legión adentro. Tenía todos los demonios habidos por haber. O sea, ladrona, ella tenía una novia, se burlaba del Señor y muchas cosas más. Alcohólica, bueno, todo. Bueno, cuando uno está en pecado, la verdad que las obras de la carne abundan, ¿no? Y esta madre siempre, el amor de una madre, que a veces es un poco ciego el amor de una madre. Orá, hija, que el Señor te va a responder, le decía. Y yo decía, la única oración que Dios va a escuchar de tu hija es después hablar. Entonces, ella insistía, me decía, pastor, déme algún texto para mi hija. Y su hija rechazaba, pero digamos, de manera sistemática todo lo que tenga que ver con Dios. Y de hecho se burlaba, ¿no? Entonces le digo, bueno, a ver si tengo un texto para tu hija. ¿Vos le querés dar la palabra de Dios a tu hija? Sí, pastor, por favor. Bueno, abrí Deuteronomio, y abran ustedes Deuteronomio, lo leo yo aquí. Deuteronomio. Un hermano dijo medio rápido, Deuteronomio. Que Deuteronomio significa la repetición de la ley. Nomio, ley, deuter, repetir. Deuteronomio 21, 18 al 20, dice así. ¿Qué dice, pastor, el Señor para mi hija? Una palabra. Bueno, dice así. Si alguien tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su papá ni a su mamá, aun cuando lo castiguen,
19. Entonces sus padres deben llevarlo a los ancianos, líderes de su ciudad, a la entrada del lugar. 20. Ellos le dirán a los ancianos líderes de su ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde y no nos obedece, es comilón y borracho. 21. Entonces los hombres de esa ciudad, o sea, los ancianos, lo apedrearán. ¿Cómo? Perdón. Lo apedrearán hasta que muera. De esta manera quitarás al perverso de en medio de ti. Todo el pueblo de Israel se enterará de esto y tendrá temor. 22. Cuando alguien es culpable de un pecado que se castiga con una pena de muerte, se cuelga su cuerpo de un árbol. Dice: maldito el que muere, el que es colgado en un madero, ¿no? Por eso el Señor Jesús pasó a ser maldito cuando lo colgaron en un madero. Ese texto le compartí a esta hermana. Porque Dios es amor. Amén. Dios quiere salvar a esa mujer. Amén. Pero esto, si ella rechaza, este texto está latente sobre su cabeza. Pero también está Juan 3:16, porque de tal manera te amó, muchacha. Te amó, que dio a su Hijo único para salvarte. Si crees, te salvará. Pero dice el versículo que sigue. Si ustedes leen Juan 3:17 o 18 por ahí, dice: pero el que rechaza ya es condenado. El cerdo. Es fuerte, ¿no? Mensaje fuerte, difícil de darlo, ¿eh? Pero estamos viendo tipo de pastores, ovejas y otros animalitos. Este hijo pródigo debería haber sufrido esa muerte que dice allí Deuteronomio, por apedreamiento, por afrentar contra el padre, pero eso no le ocurrió. Él regresó a su hogar y comenzó su confesión. Y él dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero él no pudo terminar de decir todo lo que él quería, porque él tenía tantas cosas para decirle a su papá. Su papá no se lo permitió. En lugar de eso, lo abrazó. No dijo a uno de los empleados, a uno de los siervos: andá, cortame alguna rama de eucalipto, traéla aquí que voy a darle una paliza a este para que no se olvide nunca más. Él ha arruinado mi nombre, ha gastado mi plata, ha desperdiciado mi tiempo, hasta mi salud, de tanto que sufrí, ha estado pecando, le voy a dar una para que no se olvide. No dijo eso. Pero eso no fue lo que ocurrió. Ustedes recordarán que ese muchacho recibió, por así decirlo, el castigo lo recibió cuando estuvo entre los cerdos. Amados, el peor castigo que recibe alguien que se aparta del Señor es sufrir en el mundo. Ya ese es un castigo. Sufrir otra vez con los vicios, con las malas compañías, con las malas conversaciones y aún hasta agarrarse a una enfermedad por estar pecando. Cuando ellos regresan al Padre Celestial, siempre hay un banquete para ellos esperando. ¿Cómo está el Señor con la varita de eucalipto, esa que se dobla y no se quiebra? ¿O está con los brazos abiertos esperando? Qué tremendo es Dios, amados, ¿eh? Gloria a Dios. Rápidamente hizo preparar el banquete, un vestido nuevo, un anillo, y se dice que comenzó ahí la música, comenzó la fiesta, porque este hijo que estaba muerto ahora vive. Hijo, estaba muerto en pecados, hijo que ahora vive. Lo interesante de todo esto es que el apóstol Pedro dice que la puerca lavada va a revolcarse en el lodo. Esta puerca, que ya había sido lavada, estaba bastante limpia, dice, pero hasta un moñito azul le pusieron. Todo perfume, Paco Rabanne. Y le duró poco, porque cuando encontró un charco ahí se mandó. Podríamos imaginarnos un diálogo entre el hijo pródigo y uno de los cerditos. Ahí está el cerdito. Y este cerdito le dice al hijo pródigo: hijo pródigo, ¿vos querés dejar este chiquero tan hermoso? Lo escuchó decir: no, me levantaré e iré a mi padre. Entonces dice que: no, pará, ¿qué vas a dejar este chiquero tan hermoso? ¿Seguro que querés abandonar este mugrero tan lindo? Mira el perfume que hay. ¿De veras que querés regresar a la casa de tu papá? Sí, le dijo, me levantaré e iré a mi padre. Estoy ya decidido. Bueno, te voy a acompañar. Se puso ahí la capucha.
te voy a acompañar, le dijo. Entonces el hijo pródigo le dijo a este cerdito, bueno, podés venir conmigo, pero las cosas son diferentes a lo que hoy tenemos aquí. Vas a tener que bañarte. Amados, ustedes ya saben qué pasó. Cuando llegaron allí, ustedes recuerdan que cuando el padre abrazó al hijo pródigo, él le dijo que le vistieran con un vestido nuevo, ¿sí? Me recuerda mucho la historia de José. Vieron que el papá, Jacob, amaba, ¿no?, a José y le dio una túnica de colores. ¿Y qué despertó? Celos, envidia, odio de los hermanos. Acá pasa muy parecido. Le dan ropa nueva. Cuando Dios bendice a un hijo, siempre el otro se... Por eso, amados, acá no pasa esto, ¿no? Cuando alguien dice, hermano, ¿saben qué? El Señor me bendijo. Ahora tengo 3 4x4. Y el otro envidioso va y le dice, che, este debe andar vendiendo algo, ¿eh? No puede ser. En vez de darle la gloria al Señor, ¿no? Decir, hermano, bien, qué bueno. ¿Saben que Dios es testigo, hermano? Yo cuando ustedes prosperan y veo que pudieron comprar la casa o hicieron esto, mejoraron alguna cuestión, yo me pongo feliz. Y sufro cuando no pueden. Algunos tienen los autos que tienen, esos autos que le ponen una manija, que no pueden terminar de arreglar. Digo, ay, si yo tuviera, le daría al hermano para que pueda venir en su milonguita. Amados, ustedes ya saben qué pasó. Cuando llegaron allí, dice que el padre lo abrazó al hijo pródigo y le dio un vestido nuevo. Ese papá pudo darse cuenta cuando lo abrazó del aroma, ¿no? No era aromas de campo, ¿no? Estaba sucio y la ropa toda percudida y la necesidad muy grande era de darse un buen baño y perfumarse y ponerse ahí, afeitarse si era necesario. Así que en realidad quería decir que le prepararía el baño para que le dieran ropa limpia. Eso implica eso, denle el vestido nuevo, que sobre la mugre, ¿no? Sino que se bañe. El aroma de este joven no era el apropiado para estar en una casa, menos en una fiesta. En nuestra historia imaginaria del cerdito pródigo, que va con el hijo, que regresan, y ahí regresan, ahí va el hijo pródigo todo quebrado, ¿no? Caminando agachado, y ahí el cerdito atrás, moviendo la cola, ¿no? Y de repente llegan y lo bañan, mandan a bañar a este joven, y al cerdito también le pegan una bañadita. Es nuestra historia imaginaria. Y le pusieron un collar azul de seda, con un cencerro de oro, de perlas, vamos a decir. Cepillaron sus dientes con pasta dentrífica, Colgate. Y el cerdito pudo recorrer la casa. Iba caminando de aquí para allá, pero no pasó mucho tiempo cuando el cerdo, con una mirada triste, se acercó al hijo pródigo y le dijo, oye, hijo pródigo, no me gusta vivir aquí. Y este le contesta, ¿por qué? Y aquí estamos pasando el mejor tiempo el mejor tiempo de mi vida estoy pasando, le dice el hijo pródigo. Quisiste acompañarme y ahora me decís que no te gusta. ¿Qué es lo que te pasa? Y el cerdito le contesta, bueno, no me gusta esa idea de tener sábanas blancas y limpias y perfumadas en la cama. Si yo pudiera ir a dormir a un lugar donde yo pueda meterme en un fango, un buen charco bien perfumado, eso sería mejor para mí. Y el hijo pródigo le dijo, bueno, nosotros no tenemos eso en casa de mi padre. Aquí uno no puede vivir como en un chiquero todo sucio, sencillamente no se puede. Y el cerdito le dijo, y otra cosa no me gusta, es eso de sentarse a la mesa, que te ponen tu servilleta, tener que usar cuchillo y tenedor en un mantel. ¿Por qué mejor no comer en el piso directamente? Y entonces podría tirarme y pasarla bien en el suelo. Bueno, le dijo el hijo pródigo, nosotros no acostumbramos a hacer eso. Y el cerdo dijo, bueno, entonces me levantaré e iré a la casa de mi padre. Ese no era su padre. El padre del hijo pródigo no era el padre del cerdito. El padre cerdo, el gordo de este pequeño cerdito, no estaba en esa casa donde había banquete. Y el cerdito tuvo que dirigirse a su propio hogar. Él había sido bañado, lavado, perfumado y hasta decorado. Pero cuando regresó a su casa vio que su padre se encontraba revolcándose en el chiquero
que era un lugar inmundo, sucio, maloliente, y allí se encontraba el cerdo con todos los cerditos. Él se dirigió rápidamente, corriendo velozmente hasta ese lugar, se metió en el fango y le dijo: viejo, qué contento estoy de regresar a mi hogar. Espero que el Señor nos hable a través de esta imagen. Amados, ¿saben por qué pasó esto? Porque él era un cerdo. Y ese cerdito regresó a la casa de su padre. La casa de ellos era un chiquero. Y ese cerdo dijo: en la otra casa no podía cruzar el umbral, por eso estoy feliz de aquí, porque este chiquero es mi lugar. Esto es algo confuso, porque a veces los hijos pródigos están del otro lado del camino, dirigiéndose hacia el chiquero. Muchos hijos que están con su papá, bien cuidados, bien alimentados, no les falta nada, van camino al chiquero. Y lo que hace aún más confuso es que a veces el cerdo sale del chiquero para probar en la casa del padre del hijo pródigo, pero sigue siendo cerdo y no se siente cómodo con el padre bueno, no se siente cómodo, no es su lugar, está incómodo, quiere irse. Y él se dirige a ese lugar. Sin embargo, por dentro él tiene el corazón de cerdo, y el cerdo ama el estiércol, ama el lodo, ama el fango. Y por cierto que es muy confuso cuando los cerdos se están dirigiendo a la casa de un padre amoroso. Mientras tanto, los hijos pródigos están yendo rumbo al chiquero. Amados, vivimos en un tiempo donde existe una autopista de doble mano, donde ves muchos hijos pródigos yendo al chiquero y muchos cerdos queriendo buscar a Dios a su manera. Si uno espera el tiempo suficiente, todos los cerdos se regresan al fin y al cabo a su posilga. Y los que realmente son hijos de Dios volverán a su casa, volverán a la casa del Padre. Cuando alguien se retira de la iglesia y pasado el tiempo continúa viviendo en el chiquero, entonces preguntamos, ¿qué es? No desea quedarse en la casa del Padre amoroso, detesta la limpieza, odia la pureza, ama revolcarse en el barro, le encanta el estiércol, la basura. ¿Qué será? Tiene orejas, tiene hocico. Dicen, ¡ay! ¿Qué será? Son cerdos. El vivir en orden y limpieza le incomoda al cerdo. No es su lugar donde está en su lugar de confort. Por eso regresa a la mugre. Por eso no aguanta estar en un lugar donde está el Padre amoroso. Amados, eso es lo que el apóstol Pedro nos dice. Y esa es la señal. Y vamos a la cuestión más profunda. El cerdo es el apóstata. Aquel que en su corazón aún se llena de Biblias, conoce y estudia y se prepara, pero en realidad no está fundamentado en Cristo, sino solamente puro conocimiento. Y rechaza la confrontación bíblica, rechaza con la reprensión santa, la sana doctrina la rechaza. Que el Señor nos ayude, que todos podamos ser ovejas del Señor. Termino con esto. No solo hay hijos, hijas pródigos, también hay esposos, hay esposas pródigas, hay amigos, padres, parientes que se fueron, se alejaron. ¿Saben qué necesitan esa gente? El amor de nuestro buen Padre Dios. ¿Y saben a quién va a usar Dios para transmitir ese buen amor, ese cariño? A ustedes, a la iglesia, a nosotros. Bien, ahora vamos a hacer la prueba. ¿Qué animalitos son? ¿O qué animalitos somos? ¿Aceptás el mensaje? Echar las perlas delante de los cerdos quiere decir anunciar el evangelio a personas quienes lo escucharon, pero lo rechazan, ridiculizan, se burlan del que le está compartiendo este tremendo mensaje.
Si vos decís, por ejemplo, a alguien de esta clase de personas alguna cosa sobre el amor de Dios, sobre Jesús, te va a tomar, es un motivo para burlarse. Esa persona toma eso para burlarse de lo que le estás diciendo. Así, el nombre del Señor es blasfemado y la persona en cuestión acumula culpa adicional y más juicio sobre su vida. Por eso no hay que tratar de ayudar a este tipo de personas mediante la proclamación de la palabra, sino mediante, escuchá, el andar. Y amados, lo he oído, y anoche también en la predicación de Luciano a los hermanos del sur, decía lo mismo, ¿no? Prediquemos con el ejemplo, con pocas palabras. Que no, como dice Pablo, que nosotros somos carta leída, carta legible de Cristo para los demás. Por ahí que queremos enseñar mucho y a veces la gente cuesta entender lo que le estamos diciendo. Pero que vea el cambio radical en nuestras vidas. Que realmente somos hijos de Dios. También en cuanto a esto, la palabra se comenta a sí misma. Ahí no lo busque, pero Mateo 13, 45, 46, están escritas las siguientes palabras que proceden de la boca de Jesús. Mateo 13, 45, 46. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Acá aparece la figura de la perla. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Acá, aquel mercader era alguien que buscaba el precioso tesoro del Evangelio de todo corazón y por eso lo encontró también. Por estar además dispuesto de renunciar a todo lo demás por obtener esa perla preciosa, que después la atesoramos en el corazón y quisiéramos cuando dicen el primer amor, ¿no? El primer amor le predicabas hasta los perros, le predicabas, ¿no? Había un poste y le hablabas al poste. Ahora te da vergüenza decir que sos cristiano, ¿no? Y el Señor exhorta a volver al primer amor. Entonces, claro, esa perla preciosa que hemos recibido, la queremos compartir a todo el mundo en ese primer amor y empezamos a notar que todo el mundo no quiere escuchar esto. No, todo el mundo no quiere escuchar esto. Son unos pocos los que deciden escuchar. Pero no dejes de hablar, porque el Señor sabe cómo termina la película de ese endurecido, de ese cerdo que se puede transformar rápidamente en oveja por la obra del Espíritu Santo. Jeremías también dice, 29, 12, 14, entonces me invocaréis y vendréis y oiréis a mí y oraréis a mí. Y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová. El Señor mismo también dice en Juan 12, 25, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la ganará. Y Pablo dice en Filipenses 3, 8 al 13, y ciertamente, dice él, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo como basura. Antes lo amaba, la basura, porque era cerdo. Ahora, ¿qué? Para mí lo más importante es ganar a Cristo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Cierra tus ojos, amada iglesia, y oremos al Señor. Padre amado, gracias, Señor, porque te ha placido hablarnos de esta manera en este día, Señor, una vez más, Señor, sembrando tu palabra en nuestros corazones, Señor. No somos, Señor, dignos de tu atención. No somos dignos, Señor, de que te inclines ni a escucharnos ni a hablarnos, pero sí lo haces por tu pueblo, Señor. Un pueblo que fue, Señor, comprado con sangre preciosa. Hijos, cada uno con su nombre y apellido. No se te escapa ninguno. Tú no nos ves como un montón de personas, como un número. Tú eres un Dios personal, que conoces perfectamente, y como cantábamos hoy, que tú sabes todo lo que necesitamos. Todo. Hasta lo que no sabemos que necesitamos, tú lo sabes.
Pero también agradecerle a Dios, como oía en estos días, agradecerle a Dios por esas peticiones que nunca te contestó, porque fue para tu bendición. Y orar al Señor, guiado por su Espíritu, a que busques su voluntad. Deleítate a sí mismo en el Señor. Confía en Él y Él hará. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él. Y pide lo que haya en tu corazón. Y Él concederá los deseos de tu corazón. Eso significa que cuando nuestro corazón está alineado con Dios, cuando nuestro corazón está lleno de su presencia, cuando su palabra fundamenta nuestras vidas, guía nuestras vidas, podemos pedir con sabiduría, Señor. Todo lo que pedimos va a ser para la gloria de tu nombre, no solamente para salir del paso. A veces oramos, Señor, sácame esto, Señor, sáname, Señor, provéeme, Señor, líbrame. Y muchas veces el Señor no quiere hacer eso, porque es el trato, porque Él a sus hijos trata. Y aún a veces cuando estamos indiferentes o rebeldes, a sus hijos castiga y azota porque los ama. No pienses que es el diablo, es el mismo Señor. Revisa tu corazón, ¿por qué sucede lo que sucede? ¿Es Dios tu primer lugar? Él ocupa la preeminencia en tu vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, que nuestra vida cristiana sea hoy, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No solamente un día en la semana donde pareciera que nos transformamos en religiosos, nos vestimos elegantes para venir a un sitio para hablar de ti, sino que tú quieres que seamos hijos obedientes, ovejas que oigan tu voz y te obedezcan. Bendice a mis hermanos. Yo ruego, Señor, ahora por las peticiones presentadas también, Señor, y los que no se han presentado. Bendice a tu iglesia, Señor. Prospérales, abúndales en todas las áreas de su vida, conforme a tu perfecta voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Amén. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me diste